La obra del pensador francés Edgar Morin dialoga de manera muy consistente con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este documento, elaborado y suscripto en la Asamblea General de Naciones Unidas en noviembre de 2015, bajo el título Transformando nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En este documento los países firmantes, todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, se conjugaron para hacer una propuesta en donde identificaron 17 grandes asuntos a encarar, pero de una manera muy integrada, de una forma novedosa en términos de su comprensión y su tratamiento. En este documento muy ambicioso se establece la visión de los países firmantes y allí los Estados miembros establecen que los desafíos y compromisos mencionados están relacionados entre sí y requieren soluciones integradas. Para abordarlos con eficacia es preciso, dicen, adoptar un nuevo enfoque. En efecto, la formulación de la Agenda 2030 exige adoptar esta nueva perspectiva para comprender el desarrollo y los problemas del mundo contemporáneo. Por su lado, como seguramente ustedes saben, Edgar Morin propone un nuevo paradigma para el siglo XXI, un paradigma basado en la complejidad y en la transdisciplinariedad, el pensamiento complejo, una construcción, una elaboración que ha sido concebida, ha sido crecida a lo largo de las últimas décadas por este gran pensador francés que hoy sigue tan activo a sus más de 100 años, 101 años. Edgar Morin propone así una perspectiva que nos ayuda a enfrentar de manera lúcida y pertinente los desafíos globales, incluso y en especial venimos de la época de la pandemia del COVID-19, que con expresiones multidimensionales y resonancias imprevistas. Nuestra América Latina y el Caribe sufre los impactos de manera especial. Las condiciones de desigualdad, los desplazamientos forzados, las violencias sistémicas, las crisis de cotidianeidad, las crisis ambientales, la búsqueda de mayor inclusión y equidad, todo ello exige nuevas formas de acción. De allí el rol que sabemos que tiene el conocimiento científico como un factor protagonista en la comprensión, en el diagnóstico y en las propuestas en distintos campos de las políticas y de la vida de nuestras sociedades. La libertad de expresión, el derecho a la ciencia, la riqueza de la multiculturalidad, la defensa de los saberes ancestrales y todo ello en una perspectiva ética y que contribuya al desarrollo sostenible. Si ustedes ven esta perspectiva de Edgar Morin, trabaja muy bien en sintonía, dialoga muy bien con la Agenda 2030 y allí es donde la reflexión del francés sigue siendo inspiradora y estratégica. Es allí donde nosotros vamos a tratar de trabajar en esa articulación entre la obra, las propuestas teóricas y éticas de Edgar Morin y la Agenda 2030, pero en particular vamos a desarrollar una reflexión acerca del papel de la psicología en clave de complejidad para abordar lo que este Congreso tiene como uno de sus puntos corales, como es la Agenda 2030, tan ambiciosa, tan amplia, pero a la vez tan necesaria de incorporar a la vida de nuestras instituciones y nuestras sociedades. Edgar Morin propone un paradigma de complejidad basado en algunos operadores lógicos que nos permiten un tratamiento interesante de las realidades multidimensionales
que nos ocupan hoy en América Latina y el Caribe. Estos operadores, que son la base de la perspectiva dialógica de Edgar Morin desde su visión de la complejidad, se pueden sintetizar en dos: distinción, conjunción, y estos dos operadores llevados de la mano de una implicación siempre articulada entre ambos. Este principio dialógico nos permite distinguir sin divorciar y conjugar sin confundir. Y este interjuego, esta permanente riqueza de la mirada, esta riqueza dialógica de la mirada que nos propone el pensamiento complejo, que supera los reduccionismos, que supera las fragmentaciones, que pretende superar los archipiélagos, las separaciones entre saberes, es lo que justamente nos hace falta para tener una comprensión cabal, coherente, integrada, operativa de lo que significa la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Ustedes conocen seguramente la serie de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia, saneamiento. 17 asuntos. No voy a listar aquí lo que ustedes tienen bien a la mano, pero estos asuntos, cada uno en sí mismo, tiene una estructura multidimensional, compleja, y a la vez los 17 como Agenda 2030 tiene una necesaria trama integrada en donde uno no puede alcanzar, digamos, lograr las metas, sus indicadores en un asunto, en uno de los objetivos, digamos, reducción de las desigualdades, el objetivo 10, sin pensar que el objetivo 4, educación de calidad, está involucrado en esa reducción de las desigualdades, y sin concebir que salud y bienestar, con todas sus componentes, con todos sus ingredientes, también está involucrado. Es decir, uno tiene que saber distinguir cada uno de los objetivos, tener una estrategia que nos lleve a cada uno al alcance de cada uno de los indicadores, pero también estando atento al contexto, a la convergencia, al diálogo, a la integración de los demás objetivos de desarrollo sostenible. Y esto es una tarea a la que nos obliga esta fórmula, y que, debemos decirlo desde ya, no es la manera principal o privilegiada en que nuestros centros de formación, nuestros centros de investigación o mismo nuestros medios de comunicación suelen tratar la realidad, suelen llevar adelante las estructuras o los diseños de formación, suelen generar los planes de investigación. Al contrario, el pensamiento clásico todavía dominante de disyunción, de reducción, en donde se fragmenta la realidad para comprenderla analíticamente, olvidándose de buena parte del resto de la foto, son los que todavía hoy están siendo la influencia más decisiva en el diseño, en la definición de planes de estudio, de planes de investigación, de presupuestos, de organizaciones institucionales en todo su sentido, desde la comunicación hasta la arquitectura, hasta las materias, hasta las asignaturas. En fin, todo esto, toda la educación clásica está todavía impregnada de ese paradigma más clásico, que de alguna forma reduce o sin querer fragmenta y
Convergencia entonces en este plano de la obra de Edgar Morin con la Agenda 2030. Bien, subrayemos dos dimensiones que la propuesta moriniana nos ofrece para poder indagar, explorar y trabajar sobre la Agenda 2030. Y estas dos claves son la complejidad y la transdisciplinariedad. Por un lado, los Objetivos de Desarrollo Sostenible enfatizan el vínculo entre las dimensiones social, económica y medioambiental del desarrollo sostenible, así como entre los objetivos entre sí. Por lo tanto, la necesidad de abordar cada objetivo en contexto con los demás y no de manera separada o secuencial es un requisito básico si se quiere abordar con relativa esperanza el trabajo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La complejidad, esa trama en donde, sistémica, en donde una cosa juega con la otra en ese universo multidimensional. Y por otro lado, la transdisciplinariedad. Los ODS reconocen, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 reconoce que enfrentar el desafío de llegar hasta estas metas es una responsabilidad de todos y de cada uno. Y realizan, en el documento se realiza un llamamiento expreso a las empresas, a la sociedad civil, el tercer sector y la academia, entre otros, para contribuir al logro de la Agenda 2030. ¿Qué significa esto? Significa un abordaje transdisciplinario en donde no hay actores, no hay sectores, no hay agentes que queden fuera de la ruta de aspiración a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y cuando hablamos de esto, hablamos de una perspectiva de transdisciplinariedad, que como dice la Carta propiamente de transdisciplinariedad suscrita en el año 2000 en el Congreso de Transdisciplinariedad de Portugal, suscrita por Edgar Morin y Basarab Nicolescu, entre otros. El artículo 14 señala que la transdisciplinariedad es un abordaje que va entre disciplinas, a través de las disciplinas y más allá de las disciplinas. Significa esto que una disciplina sola es insuficiente para abordar con éxito, con relativa buena aventura, los problemas multidimensionales y complejos a los que nos tenemos que dedicar en este siglo. Pero tampoco son suficientes los tratamientos interdisciplinarios que por su propia característica surgen de la academia, surgen de un campo científico sistematizado. Lo que la transdisciplinariedad propone es que sí, las disciplinas deben ser fortalecidas, sí, los diálogos interdisciplinarios deben ser promovidos y bien utilizados, pero que eso en sí no es suficiente para una comprensión profunda, a rigor, y una proposición aplicada con pertinencia al enfrentamiento de los desafíos. Es necesario un diálogo con otros saberes, con los saberes históricos, con los saberes empíricos, con los saberes de la ciudadanía, con quienes están en el día a día viviendo esos problemas, con los saberes ancestrales, es decir, todos aquellos que puedan aportar algo más a la comprensión de estos asuntos y que no sean solamente los trabajos disciplinarios o interdisciplinarios, tienen lugar en la mesa de debate. Y no es, como dijera un autor británico, no es que esto sea una cuestión solamente de espíritu democrático, la integración de todos los actores en la mesa de debate, sino que también es una garantía de la pertinencia técnica de las soluciones que se vayan a encontrar. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿A dónde queremos llegar con esto? A que solamente desde una
perspectiva de la complejidad como nos brinda la propuesta teórica de Edgar Morin, y desde un trayecto transdisciplinario, incorporando la diversidad de voces que están involucradas en cualquiera de estos asuntos, es que nosotros vamos a tener las condiciones suficientes para imponernos una salida, colocarnos en diálogo pertinente y eficaz con estas realidades que queremos transformar. La vinculación, por otro lado, de Edgar Morin con esta agenda, que no es estrictamente formal, sino que estamos tratando de nutrirnos de una fuente epistemológica, teórica, para poder abordar estos asuntos. Decimos, la relación de Edgar Morin con esta agenda también tiene una vinculación muy directa a través de la UNESCO. La vinculación de Edgar Morin con la UNESCO es una relación de larga data, muy cercana. De hecho, es un pensador de referencia para la organización, y tal es así que en el año 99 el entonces director general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, le encomendó al pensador francés la elaboración de un documento donde compartiera con la UNESCO y con nuestras comunidades cuáles eran en ese momento sus ideas claves para imaginar, para concebir lo que debería ser la educación del siglo XXI. Y así fue que nació una obra clásica, una obra icónica de la UNESCO y del propio Edgar Morin, como es Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Esta obra, tiene para los psicólogos un particular valor. 7 son los saberes que esta obra propone como asuntos a tener en cuenta hoy por hoy en nuestra educación, pero no solo en nuestra educación, en nuestra vida cotidiana, en nuestros sistemas científicos, en nuestros sistemas políticos. Tiene que ver con los errores de las cegueras del conocimiento, los errores y las ilusiones como materia sobre la que hay que estar siempre alerta en nuestros desarrollos. Cómo enseñar la condición humana, qué es la condición humana, y cómo enseñarla. Cuáles son los principios de un conocimiento pertinente. Ese desafío hoy por hoy cada vez más necesario. Cómo enseñar la identidad terrenal en esa identidad multinivel que hoy por hoy también, y a través de las nuevas tecnologías y la globalización, nos lleva a tener que considerarnos también nosotros como ciudadanos planetarios, ciudadanos globales, ciudadanos mundiales, a la vez que ciudadanos locales. Cómo enfrentar las incertidumbres, cómo enseñar la comprensión y cómo generar una comprensión fuerte de la ética del género humano, una ética múltiple, una ética compleja. Estos 7 saberes que son, insisto, claves que recomendamos fuertemente a nuestra audiencia, ¿cómo conjugarlos con la Agenda 2030? En principio, tenemos que recordar el preámbulo de la UNESCO, de la formación de la organización, donde se dice: si es en la mente de hombres y mujeres donde nacen las guerras, será en la mente de hombres y mujeres donde debemos construir los baluartes para la paz.
Recordemos que la UNESCO fue una institución creada, un organismo creado luego de la guerra, de la Segunda Guerra, con el fin, con la misión de promover la paz, buscar la paz. Y allí estaba dicho cómo la cultura, la subjetividad, el espíritu humano está llamado a ser un factor decisivo para la búsqueda de la paz o para la generación de violencias. Y bueno, por supuesto los psicólogos tenemos allí un campo de desarrollo profesional y político importantísimo cuando concebimos eso. Y cómo conjugamos ese preámbulo de la UNESCO, esa misión unesquiana con el llamado de la Agenda 2030, con la obra de Edgar Morin. Bueno, en este diálogo podemos hablar de colaboración, podemos hablar de convivencia, podemos hablar de ética del desarrollo sostenible, podemos hablar de inteligencia colectiva, podemos hablar de comprensión mutua, podemos hablar de solidaridad, podemos hablar de ciudadanía mundial. Todos estos valores y todas estas tendencias, todas estas líneas de desarrollo surgen cuando conjugamos esta propuesta con lo que nos exige una agenda, una ruta de la Agenda 2030 que seguramente no se va a lograr sin colaboración, que seguramente tiene como base de sustentabilidad una convivencia pacífica, exenta de conflictos, que seguramente llama a responsabilidad de una ciudadanía global en donde yo no soy solamente integrante de mi aldea, sino que también soy miembro de la comunidad planetaria, en donde hay un llamado a la ética del desarrollo sostenible que impone una mirada mucho más trascendental a la acción inmediata y ver las consecuencias y las resonancias de la acción, más allá de que uno las pueda controlar o no. Hace un llamamiento a la inteligencia colectiva, que se desarrolle de manera fluida, de manera sostenida, de manera robusta. Hace un llamamiento a la comprensión mutua, a la solidaridad como claves, como valores. Y los psicólogos en todas esas áreas, la psicología en todas esas áreas tiene cosas para decir, Y allí quiero volver al llamado que hacía la Agenda 2030 para que todos podamos participar de manera activa, protagónica, en contribuciones para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Y la psicología tiene un lugar. Las universidades donde la psicología se enseña tienen un lugar. Las sociedades profesionales y científicas donde la psicología se desarrolla tienen un lugar. En fin, todos estos actores no están fuera de la constelación de la Agenda 2030. Todos estos actores estamos dentro del diálogo, estamos convocados a la mesa y tenemos cosas para decir. Ahora trataremos de interiorizarnos, de proponer algunas reflexiones acerca de qué psicología es requerida para el abordaje de la Agenda 2030. En nuestra región estamos muy conscientes de la cantidad de asuntos que nos atraviesan, y que los mencionábamos más temprano, las desigualdades crecientes, la pobreza, los bolsones, la pobreza en la infancia, la inequidad de género, las violencias sistémicas, los desplazamientos, el cambio climático, los efectos del cambio climático en la salud mental, en fin, una serie de asuntos que por su propia naturaleza son totalmente multidimensionales, que son complejos en sus tramas, que tienen una perspectiva
incierta de desarrollo, y que además se interseccionan, se interrelacionan, y en donde, bueno, la pobreza o las desigualdades contribuyen a profundizar los efectos del cambio climático, de los riesgos naturales, en fin, todo eso debemos deben ser abordados, todos esos asuntos deben ser abordados con una perspectiva desde la psicología que sea también transdisciplinaria, compleja. Y estas son las claves que yo quisiera proponer aquí, pensar una psicología transdisciplinaria para el abordaje de estos asuntos, en donde bueno, podamos desarrollar en nuestra región y en nuestras sociedades científicas una psicología en modo transdisciplinario, tratando de favorecer tres tipos de diálogos, tres tipos de enlaces. El diálogo entre, por un lado, los distintos saberes en el campo de las ciencias, un enlace entre disciplinas, como decíamos antes, tratar de abrirse al diálogo con otros agentes profesionales y científicos. Un diálogo entre ciencia y sociedad, incorporando a los destinatarios de políticas, a los beneficiarios, a los ciudadanos, a las comunidades en esta búsqueda de respuestas. Y un tercer nivel de diálogo que me gustaría enfatizar con entusiasmo, que es el diálogo con el decisor político, con aquellos actores de la ruta de la decisión, y que eso no necesariamente siempre forma parte de nuestros desarrollos profesionales o institucionales. Y es el lugar de la psicología como agente de transformación y de incidencia en por un lado, la comprensión ciudadana sobre asuntos complejos, y por otro lado, en la definición de políticas públicas que aborden los asuntos sobre los cuales nosotros, desde nuestro campo profesional, podemos iluminar. Pero no es esto muy frecuente. Nuestras sociedades, nuestras entidades en la región no tienen esta meta necesariamente como un escenario, como un pilar de su misión institucional. Y esto es algo que debemos insistir en, y a nivel nacional, a nivel internacional. Tenemos que generar los espacios para que nuestra voz, la voz de la psicología, pueda llegar a los ámbitos de toma de decisiones, pueda llegar a las comunidades, a la ciudadanía, pueda formar opinión, tanto para ilustrar el debate ciudadano, el debate público sobre asuntos en los que nuestra disciplina puede contribuir, y también para iluminar y para informar las políticas públicas sobre asuntos que realmente nos interesan, en donde debemos trabajar y donde tenemos posición, o por lo menos tenemos cosas para aportar. Y esa psicología en modo transdisciplinario no reniega de un rigor, de una actualización permanente en su formación, en su corpus disciplinario, en sus líneas teóricas de las más diversas. No reniega de eso, pero sí la fortalece para ir más allá y trabajar de manera comunicable, de manera en un diálogo fértil, comprensivo, de comprensión mutua, de inteligencia colectiva, como decíamos, con la ciudadanía, con los beneficiarios, con los decisores políticos y con aquellos que también forjan lo que es el perfil de nuestros profesionales.
ya sean a nivel académico, ya sea a nivel científico o ya sea a nivel profesional de nuestras asociaciones. Ese es un llamado que queremos hacer para que esta psicología esté abierta a los distintos actores y a los distintos asuntos, sabiendo que los actores son complejos y los asuntos también. Y por eso también, y por último, para finalizar, una psicología en clave de complejidad. Una psicología que no esté amurallada, una psicología que no sea de una sola mirada, que no sea reduccionista, sino una psicología que, siendo abierta, se fortalezca como tal, que incluya en su mirada la comprensión de la multidimensionalidad de los asuntos, que se sepa humilde en la búsqueda de otras voces que puedan ilustrar o iluminar el desafío de comprender un asunto complejo, que sea una voz dentro de otras, que sea fuerte, firme, robusta, sostenida, actualizada, innovadora, pero que sea una junto con otras que en esa inteligencia colectiva puedan profundizar el tratamiento de una Agenda 2030 que, como ya lo hemos dicho, es compleja, es multidimensional, es integrada, y si no, difícilmente podamos llegar al 2030 como hemos suscrito a través de nuestros representantes. Nosotros mismos, como sociedades científicas y profesionales, tenemos una responsabilidad de hacer de esta Agenda 2030 nuestra agenda. Tenemos la responsabilidad de hacer de la psicología una herramienta al servicio de esta agenda. Tenemos que hacer de nuestros profesionales hermanos y hermanas en diálogo con otros y otras para poder llegar de manera solvente a caminar la trayectoria propuesta por una Agenda 2030 que es ambiciosa, y no solo en los objetivos buscados, sino que fundamentalmente es ambiciosa en el paradigma exigido, un nuevo paradigma, un paradigma de enfoque integral, un paradigma sin antecedentes, no reduccionista, complejo, transdisciplinario, en fin, un paradigma como el que Edgar Morin nos muestra a través de su obra, que está allí para que todos nosotros podamos ir trabajando nuestras propias realidades y nuestros propios conceptos para acoplarlos a un desafío sin antecedentes como son los desafíos que el siglo XXI nos depara en estos días. En este sentido, lo que desde la Oficina Regional de Ciencias de UNESCO para América Latina y Caribe hemos realizado en el año 2020 y que próximamente será relanzado, es un curso a distancia abierto, gratuito, sobre Edgar Morin y la Agenda 2030, en base a los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, en diálogo con cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Esto lo informo porque tiene en el futuro tendrá una nueva salida, pero de ese curso y como base documental para ese curso, sugiero aquí acceder a la publicación de ese curso bajo el título Posibles aún invisibles, Edgar Morin y la Agenda 2030, que incluye mucho material, incluye testimonios del propio Edgar Morin, incluye diálogos e incluye esto que estamos trabajando hoy. Es una publicación de libre acceso que aquí en el video aparece
su enlace para poder descargar de la biblioteca digital de UNESCO. En ese sentido, justamente lo que pretende esta publicación, lo que pretende el curso, lo que pretende la obra de Moren en relación a la Agenda 2030 es brindar un mensaje esperanzado. Es brindar un mensaje esperanzado más allá de lo altamente desafiante que significa este documento. Moren señala, importa ser realista en el sentido complejo, comprender la incertidumbre de lo real, saber que existe lo posible todavía invisible. Desde estas perspectivas, entonces, la psicología concebida en clave transdisciplinaria constituye una estrategia decisiva para contribuir con transformaciones sociales. Transformaciones sociales que sean adecuadas a la alta exigencia de esta época. Posibles aún invisibles es esa publicación, Edgar Morin y la Agenda 2030, que está a disposición de ustedes y que recomiendo puedan explorar, navegar, compartir y tener como material de insumo para discutir en sus respectivos ámbitos de trabajo en relación a la complejidad, la transdisciplinariedad, la Agenda 2030. Muchas gracias.